¿verdad? Esa es la razón por la que Cristo vino, no para que tuviéramos religiones como dice el mundo, no. Nosotros servimos a Dios por la relación que tenemos. Tuvimos un encuentro con Dios. Cuando tienes un encuentro con Dios, tu vida no debe ser la misma. Y si solo tienes religión, tienes muchos sí y muchos no, pero cuando tienes un encuentro, tienes transformación. Y es lo que yo creo que el apóstol Pablo quiere que veamos, porque él brindó el testimonio a la iglesia y les habló sobre lo concerniente a su fe. Él dijo, escuché de su fe. Ellos tenían fe en lo que oyeron de Jesús. Él vino y él vivió y murió y resucitó de la muerte. Así la humanidad, aquellos que creen en él, puedan tener vida eterna. Y en el verso 19, Pablo continuó diciendo, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Todo lo que necesitas saber sobre tu existencia está envuelto en la información concerniente a Cristo y lo que él vino a hacer. Y él dice que agradó al Padre Dios y está complacido, y el mayor deseo de Dios es que creamos en él. A Dios lo complace cuando podemos creer y su mayor pena es cuando dudamos de él. Pero cuando creemos en él, complacemos a Dios. Sin fe no es posible complacer a Dios, pues el que viene a Dios debe creer que él es, y la Biblia dice que premia a aquellos que diligentemente lo buscan. Y cuando estás en Cristo o Cristo en nosotros, la plenitud está ahí. El verso 20 dice, y por medio de él reconciliar y resolver todas las cosas para él. ¿Puedo decirte algo? El problema con el pecado está resuelto en Jesús. El problema con el pecado está resuelto en Jesús. Él murió por los pecados del mundo. Él pagó el precio, él nos dio la solución. Cuando ves a la humanidad, hay tres cosas involucradas en la vida de una persona. La persona, el problema y la solución. ¿Ah? Tú eres la persona que tiene un problema y Dios tiene la solución. Nunca creas que no hay solución a tu problema. Para cada problema hay solución. ¿Verdad? Y cuando vamos a Dios con el problema del pecado, la solución fue la sangre de Jesucristo. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo y te perdona y limpia de toda injusticia. ¡Ay, me agrada eso! Dios tiene el antídoto para los problemas del mundo y es triste ver que el mundo trata de hacerlo solo, porque no entienden su existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios creó al mundo? No lo habría creado si no fuera necesitado. Lo necesitamos si vamos a vivir en su mundo. Así es. Pero Pablo continúa hablando sobre la reconciliación y cómo fuimos devueltos a Dios a través de Jesucristo, y Él vino y su meta fue restaurar las cosas. Cosas en la tierra, cosas en el cielo. Al hacer la paz, Él brinda paz. Tenemos paz con Dios a través de la sangre de Jesucristo. El verso 21 dice, y ustedes, que una vez estaban alejados y eran enemigos en su mente por acciones malas, pero ahora Él los ha reconciliado en el cuerpo mortal a través de su muerte. Y el propósito fue presentarte completo, sin quebrantos, sin pérdida. Presentarte completo e intachable e irreprochable ante Él. Y cuando estás en la presencia de Dios, no es una zona de juicio, es una zona de redención, es un punto donde Dios puede restaurarte de nuevo. ¿Y cuántos saben que como seres humanos necesitamos ser restaurados de nuevo? ¿Verdad? Nos hemos caído, pero nadie nos ha restaurado de nuevo. Pero gracias a Dios por Jesucristo, y al leer la Escritura, el apóstol Pablo quiere que todos los creyentes en Jesucristo sepamos que nada complace a Dios más que cuando la humanidad acepta su plan de redención. Y al momento que aceptas, y si estás aquí hoy y aceptas o
invitas a Cristo a que entre en ti, Dios va a donde es celebrado, Él va a donde lo invitan. Si lo invitas, cuando Jesús fue invitado a la boda de Cananea y las cosas estaban caóticas, cuando las cosas salieron mal, pudieron acudir a Él. ¿Y a qué acudes cuando las cosas van mal en la vida? Algunas personas acuden al alcohol, algunas personas acuden a las drogas y empeoran. Nadie que sea alcohólico está completo, están quebrantados. Nadie que es un adicto está completo, está quebrantado. ¿Cuántos exalcohólicos y exadictos tenemos en casa? Vamos, no traten de parecer santos. Gracias, mi hermano, pero Dios, pero Dios, ¿verdad? Dios hizo algo, Él nos restauró de nuevo, y el centro de rehabilitación no pudo hacerlo. Porque ellos te recuerdan, un alcohólico siempre es un alcohólico. Eso es mentira. Pudiste ser un alcohólico, pero cuando vienes a Cristo, así cualquiera que esté en Cristo es una nueva creación. Las viejas cosas son del pasado, pues todas las cosas se vuelven nuevas. Dios puede rehabilitarnos de nuevo. Créanlo, amigos. Así es, estaba roto, pero ahora me restauró. Porque descubrí lo que Pablo oró. Él dijo que oró para que Dios nos santificara completos. Espíritu, alma y cuerpo, reconectado a Dios. Porque cuando aceptas el plan de redención de Dios, de caminar viviendo desde el Espíritu recreado, tu vida está completa. Hablamos de vivir una vida completa, una vida íntegra, donde no hay quebranto ni pérdidas. No sé tú, pero yo he vivido por un tiempo. Tengo más de 60 ahora y me divierto. Espera llegar ahí. No hay garantía de que puedas llegar, pero yo estoy aquí. Tal vez seas joven, no sabes si vas a lograrlo, pero yo lo logré. Claro que sí, lo superé. Aquí estoy. Lo que planees hacer, yo he estado ahí y lo hice. Tengo la playera para probarlo. ¿Ves, amigo? Mientras más viejo, más orgulloso estaré. Hoy, tu joven saltamontes, no hay garantía de que vivas tanto. Pero yo lo hice. Vamos, por favor. ¿Sabes por qué? Porque creo lo que dice la Biblia. Con larga vida me satisface y muestra mi salvación. Solo creo lo que la Biblia dice. Haz bien, estarás bien. Vamos, es la verdad, ¿cierto? Es tiempo de creer lo que la Biblia dice, lo que Dios nos promete. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y la tengas en abundancia. Hasta que la vida comience a rebosarse. Queremos seguir viendo eso, vivir una vida completa. Y la razón por la cual muchas personas no viven una vida de entereza es porque no entienden cómo las 3 dimensiones de la personalidad humana puedan ser perturbadas y sacadas de orden. Y la humanidad ha sido sacada de su orden divino. Todo lo que Dios puso en la tierra, lo puso en un orden. La tarde y la mañana fueron el primer día, segundo día, tercer día, y cada vez que la tarde y la mañana venían, Dios dijo que estaba bien. ¿Cierto? Y Dios puso la tierra de nuevo en orden. Él removió el agua de la tierra, dijo el agua debe ir aquí, la tierra debe ir acá, hizo brotar la vegetación desde la tierra en una forma ordenada. Luego hizo al hombre en orden. De la tierra, él dijo, la Biblia dice que formó su cuerpo y exhaló en sus fosas nasales el aliento de la vida. Y se volvió hombre, no un cuerpo, un ser viviente. Y Dios puso el espíritu en el hombre para que éste transfiriera información a la mente y la mente pueda decirle al cuerpo qué hacer. Es el orden divino. Hablamos de que las personas son disfuncionales. ¿Por qué? Porque el cuerpo los rige. Su mente está confundida y el espíritu está muerto. Pero si un hombre está en Cristo, es una nueva criatura. Lo diré así, una nueva especie de ser. Algo le pasa a la persona cuando en verdad tienen un encuentro con Dios. No hablo sobre religión, no hablo sobre unirte a una iglesia. Las personas dicen, queremos unirnos a la iglesia. Esto es algo, no es que tú no te unes a la iglesia, tú naces de nuevo. No nacido como persona física. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu.
Por eso Jesús dijo que debemos renacer. Debes rejuvenecer tu espíritu. La persona real dentro de ti viniendo a la vida. Y vemos las 3 dimensiones del hombre. Primero, el espíritu. Esta es la fuerza de vida. Porque sin tu espíritu, tu cuerpo no sirve. Necesitas tu espíritu para que tu cuerpo tenga uso en este planeta. Porque el espíritu afuera del cuerpo, el cuerpo está muerto. ¿Verdad? Aún puedes existir en el espíritu, porque hay un mundo espiritual y hay un mundo físico. Dios nos mostró en Génesis capítulo 1, en el principio Dios, espíritu, creó los cielos y la tierra, lo natural. Hablamos sobre lo sobrenatural. Lo sobrenatural es simple. Dios está en el sobre y tú en lo natural. Cuando los unes, tienes lo sobrenatural. Así es. Y Dios quiere poner el sobre en tu natural. Porque así es como debemos vivir la vida desde las 3 dimensiones. El espíritu. La persona es la fuerza de vida. Eso nos da la habilidad. Cuando tu espíritu está vivo, te da la habilidad de conectarte con el mundo espiritual. No puedes conectarte a Dios con tu intelecto. Por eso la Biblia dice que para el mundo es una tontería. Porque tratas de analizarlo y no eres tan listo. Ningún ser humano es tan listo para analizar a Dios. En su corazón un tonto dice, no hay un Dios. Porque todo lo que conocemos como seres humanos se nos enseñó por alguien en lo natural. Cuando nacimos en el planeta, saliste del vientre y no dijiste, hola mamá y papá. Tuvieron que decirte, mami, papi. Y tú lo creíste. Vamos, recuérdalo. Te dijeron qué debías hacer con el cepillo de dientes. Te dijeron que comer. Tuviste que aprender estas cosas. Digámoslo así, tus sentidos fueron entrenados para operar en este planeta. Luego fuiste a la escuela y te educaron el intelecto para lidiar con el mundo natural. Pero algunas personas son muy listas, intelectualmente, pero ignorantes cuando se trata de Dios. ¿Conoces a alguien? Están afuera. Son los que te decían que venimos del simio. Y si estás estudiando, la siguiente vez que el profesor te diga que venimos del mono, de los simios, toma un montón de bananas y dáselas y haz así. Si todos venimos del simio, entonces los simios son los más listos. Ve y trata de atacar al hijo de un simio. Te arrancará la cara para protegerlo. Pero nosotros, eso no es, en realidad no es humano. Las personas que aceptan el aborto y dicen, eso en realidad no es humano, ¿qué tal si los hubieran abortado? No estarían aquí para decir tonterías. Somos creaciones de Dios. Y Él quiere que podamos poseer un espíritu para vivir en este planeta. Recuerda que no somos humanos tratando de tener una experiencia espiritual. Somos seres espirituales, vamos, sabes que así es, y debemos ¿qué? Manejar la experiencia humana, ¿cierto? Así es como podemos vivir una vida completa. Cuando comenzamos a manejar las circunstancias y no dejamos que las circunstancias nos manejen. El problema es que permitimos que las circunstancias de la vida nos manejen a nosotros. Tienen dominio sobre nosotros. Dios dijo el hombre debe tener dominio sobre la tierra. Pero al ver al ser humano, la tierra tiene dominio sobre ellos. Estamos fuera del orden. Por eso debemos reconectar el espíritu. Luego debemos tener el alma, la cual es el centro del razonamiento y la voluntad. El alma influye en todas las emociones y acciones humanas. Y en tercero, el cuerpo. Este es el lugar donde los sentidos del tacto, gusto, olfato, oído y vista contactan al mundo físico.
Estamos educados mentalmente, estamos educados físicamente en cuanto a calor y frío, también lo bueno y lo malo, norte y sur, este y oeste, pero cuando se trata del mundo espiritual somos tontos. No hay un concepto de lo que es la vida. Así que lidiamos con la vida solo en un nivel físico. Viendo la vida desde el punto de vista humano, y Dios dice que hay más de la vida. ¿Cuántos seres humanos viven a todo su potencial? Porque cuando no viven a todo su potencial, tú temes morir. Porque siempre piensas, ¡ay, no, 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 no! Me encanta la Biblia donde hombres como Abraham e Isaac y Jacob, cuando habían terminado su curso, la Biblia dice, subían los pies en la cama y se abandonaban al Espíritu. Porque entendieron que hay más en la vida que solo lo físico. Hay más en la vida que solo lo mental. Y cuando entendemos que Dios impartió su naturaleza divina en nosotros y creemos en su trabajo redentor, que fue hecho en nuestro favor, solo entonces, te digo, caminaremos en el Espíritu recreado. Una vez que entendamos lo que Cristo hizo por nosotros, comenzaremos a caminar. Y redimirnos significa recuperarnos, devolvernos. Si tú redimes algo, lo estás recuperando a su función original. ¿Cierto? ¿Quieres devolver un auto a su uso original? ¿Quieres encontrar las partes que lleva? Cuando Dios nos redime, Él pone la parte que necesitamos de nuevo en nosotros, que es el espíritu. Él regenera el espíritu. No tu alma, no tu cuerpo, tu espíritu. Dios trabaja del interior hacia afuera. La religión funciona de afuera tratando de entrar. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Y muchas cosas podrías hacerlas, pero no quiero. ¿Por qué? Pues lo descifré. Porque cuando vivo desde el espíritu, deseo cosas espirituales. Si vivo desde el espíritu, deseo hacer las cosas como Dios quiere que sean hechas. Si vivo desde la carne, deseo cosas carnales que son temporales, inmediatas, egoístas. Y por eso necesitamos aprender a devolver el orden divino en la vida y vivir una vida completa. No es natural, es espiritual. Es espiritual. Es diferente a solo lo natural. Lo natural muchas veces trata de imitar lo espiritual. Pero lo espiritual es más real que lo natural. La Biblia dice que por fuera el hombre muere, pero el hombre interno se renueva día a día. Lo diré así, debemos mejorar de adentro hacia afuera, no tratar de ser mejor de afuera para dentro. ¿Verdad? Porque cuando tienes bien el espíritu, tu mente está bien y tu cuerpo seguirá su búsqueda. Y recuerda lo que previamente hablamos. Solo es a través del espíritu recreado que podemos en realidad experimentar el tipo de vida de Dios o pensar el tipo de pensamiento de Dios, la clase de vida en la que las personas te ven y te dicen, no entiendo. Has pasado por todos esos problemas, pero sigues con una sonrisa en la cara. No entiendo. ¿No tienes miedo? ¿Por qué no tienes miedo? ¿Por qué esto no te molesta? Perdiste el trabajo, pero sonríes y dices gracias, Jesús. ¿Por qué no ves la vida desde el punto de vista humano? Recuerda, los humanos todos experimentan, solo experimentan las cosas físicas, y la experiencia física está limitada a lo que te expones. Por eso, a veces vemos personas que saben más que otras. La única razón no es porque sean mejores seres humanos, es porque tienen más exposición. Si te expones a diferentes países, sabes más. ¿Ah? Y a veces las personas dicen, uy, voy a ir a América, ¿qué parte? ¿Vas a Canadá? ¿Vas a ir a México?
¿Por qué? Porque a veces cuando no estamos expuestos a la verdad, todo lo que mostramos es ignorancia. Y descubrí que si una persona puede transferir verdad, también puede transferir error. El error viene de la ignorancia. Pero Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Así es. Y por eso es importante entender que eres un ser espiritual, posees un alma y vives en un cuerpo físico. Tu cuerpo no eres tú. Deja de gastar todos tus recursos tratando de tener mejor cuerpo. Quiero verme, quiero perder peso para poder entrar en ese nuevo vestido. Quiero hacer esto, quiero que me arreglen el pelo y si no lo tengo me lo implantaré. ¿Cómo me veo? No puedo decirte. Nunca te he visto. Cuando dices, ¿cómo me veo? ¿Hablas de tu mente? No. ¿Tu cuerpo? ¿De qué parte estás hablando? Por fuera el hombre muere. El hombre interior se renueva día a día. Y debemos ver que la integridad comienza desde el punto de vista espiritual. Debemos darnos cuenta que la relación con Dios, la clase de vida de Dios, nos hace encarnar la imagen de Dios. Todos debemos encarnar la imagen de Dios en nosotros. Sus características, la forma en que piensa debe ser nuestro pensar. Él dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis modos no son tus modos. Él dice, hablemos de esto, déjame reeducarte para que entiendas de qué se trata la vida. Funcionamos en la vida basados en ignorancia. Porque no podemos resolver problemas. Porque creemos que no hay solución. Pero el problema es que oyes a algunos decir, bueno, así es como soy, no voy a cambiar. Lo que me dices es que no hay espacio en ti para el cambio. Así es como soy. No, con eso te conformas. El ser humano no puede cambiar. Es mentira. 22. En este capítulo vemos que Jesús da los más grandes sermones. En semillas y los distintos suelos en los que las personas se encuentran. Cuando la palabra se siembra, cae en diferentes tipos de tierra. Y la pregunta que quiero que te hagas es, ¿qué clase de tierra eres? Dios hizo el cuerpo del hombre de tierra, polvo del suelo, y era suelo rico. ¿Eres el suelo rico esta mañana? En el que la palabra de Dios encontrará un hogar y echará raíces en ti, sin importar cuáles sean las circunstancias en tu vida. Siempre tendrías movimiento de crecimiento, el cambio y el ser. ¿Quieres? Dice aquí, pasó cierto día que subió Jesús a un bote con sus discípulos. Entró al bote con los discípulos. Así que los discípulos y Jesús estaban en el mismo bote. Y él les dijo, crucemos para el otro lado del lago. Vamos al otro lado. Era una instrucción y dirección de ir a un lugar. ¿Están conmigo? Y ellos zarparon y oyeron lo que Jesús dijo y estaban dispuestos a actuar con lo que él dijo. Pero al navegar, él se durmió. Dicho así, él dijo, chicos, están a cargo ahora, voy a darles las palabras, ahora veamos qué hacen con eso. Entonces se desató una tormenta en el lago y la barca comenzó a inundarse. Y estaban en riesgo, en peligro. Y fueron con él y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, vamos a morir. Se levantó y reprendió al viento y la furia del agua, y estos cesaron, y hubo calma. Y les dijo a ellos, ¿dónde está su fe?
Y ellos con temor y asombro se decían unos a otros, ¿quién es este que ordena incluso al viento y al agua y lo obedecen? ¡Qué historia! Vemos que Jesús quería ilustrar la historia para nosotros. Creo que podemos aplicar esto en la vida al tratar de intentar, tal vez, cambiar unas cosas en la vida. Es la época de cambios, es la época de moverse de un área a otra, de una dirección a otra. Es una época en la que todos nos encontramos. Se llama el cambio. Son épocas y tiempos cuando tratamos de hacer predicciones para nuestro futuro. Algunos decidimos, ¿sabes qué? No quiero continuar comiendo más en el futuro, voy a cambiar mis hábitos alimenticios. Algunos van a decir, ¿sabes? Este año quiero estar más sano. Nos hacemos promesas a nosotros de cosas que queremos ver pasar. ¿Cuántos quieren ver mejores días? ¿Cuántos quieren tener una mejor mañana de la que experimentan ahora? ¿Cuántos quieren tener un mejor futuro? Todos queremos tener algo mejor. Bien, el resto de ustedes seguirá queriendo lo que tienen. Bien. Vamos, seamos honestos. Creo que todos nosotros, muy en el fondo, queremos ver cambios. Quiero que mi vida sea mejor, quiero tomar mejores decisiones, quiero tener un mejor matrimonio, quiero mejores amigos, quiero un mejor trabajo. Siempre queremos que todo sea, ¿qué? Mejor. Sí, es bueno. Es un buen principio. Tener mejores cosas. Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado, y zarparon. Pero al navegar, él se durmió. Él no estaba consciente de la dirección porque hasta donde él sabía, estaba hecho. Él fijó eso con su fe, con lo que dijo. Él tenía fe en sus palabras. Él creyó que sus palabras iban a ser verdad. Pero los discípulos no creían eso. Aunque parecía que estaban de acuerdo con él de ir al otro lado. Pero algo reveló sus verdaderos motivos. Reveló dónde estaban en la vida. Se pusieron temerosos debido a las condiciones externas, clamaron a Jesús. Nota esto, al leer, cuando ellos dicen, Maestro, Maestro, vamos a morir, luego él se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Él habló a las circunstancias. Luego él les habló. Él no les habló primero y dijo, chicos, tienen razón, nos ahogaremos. No. Él ignoró lo que ellos decían. Dijo, lidiaré con ellos luego. Primero con la tormenta. Y dijo las palabras que causaron calma. Luego los reprendió. Verás, la falta de creencia es una decisión autoimpuesta para vivir la vida como si Dios no existiera. Jesús es el único. Fue el que dijo, vamos hacia el otro lado, ¿cierto? Pero ellos no pensaron, vamos para el otro lado, no. Ellos pensaban en sus asuntos, sentados y relajados. Jesús dijo, chicos, parémonos, subámonos al bote, vamos hacia el otro lado. Así que era deseo de Jesús, instrucción de Jesús, ir al otro lado, ¿cierto? Y ellos acordaron. Es algo bueno, vamos para el otro lado. Pero casi se ahogan debido a ¿qué? A toda su actitud y visión de la situación. Y en vez de tener fe en lo que Jesús dijo, permitieron que su falta de creencia tuvieron dificultad creyendo cuando la tormenta llegó. Muchas veces cuando vamos por el proceso de llegar a donde queremos estar y las cosas no salen como pensamos que serían, ¿qué pasa? Decidimos hablar de incredulidad. Hablamos como si no fuera a pasar. Y creo que hay una lección aquí para aprender. Al moverte de una temporada a otra, de un año a otro año, cuando decretas y declaras una cosa, antes de ver su manifestación, hay algo con lo que debes lidiar que se llama el medio. No es como comienzas, es como terminas. Y nos gusta comenzar. Amamos entrar a algo que no entendemos. Esas cosas en la vida, hay cosas con las que debes lidiar. No esperas que todo, y vivimos con la resolución de que en la vida las cosas deben ser buenas. Y cuando no es así, ¿por qué me pasa esto a mí? Como si fueras especial o algo. ¿Cierto?
Estas cosas pasan. En la vida pasan. Cosas pasan, circunstancias pasan. Pero no es el momento para que excluyas a Dios. Al fallar en creer, les puso una decisión autoimpuesta. Tomaron una decisión de no creer sobre llegar al otro lado. Tomaron la decisión. Jesús dijo, vamos. Ellos dijeron, vamos a morir. Y de un modo permitieron que la condición externa hablara más fuerte que las palabras que recibieron de Dios. Antes de ir a un lugar y tomar una decisión, asegúrate de tener una palabra de Dios, porque necesitarás esa palabra en medio de tu circunstancia. Pide a Dios que te dé una palabra para el año. Tu propia palabra personal a la que te aferres cuando las cosas no salgan como tú quieres. Hazlo. Y creo que es importante que lleguemos al otro lado, porque es lo que Jesús quería que hicieran, llegar al otro lado. En las Escrituras notamos que los discípulos acuerdan con la decisión de Jesús de cruzar hacia el otro lado del lago. Acordaron con Jesús, decidieron zarpar y luego zarparon, así que acordaron, se subieron al bote con Jesús. Pero no les gustaron las circunstancias. ¿Cierto? Sin embargo, no pudieron cumplir su compromiso a su decisión debido a un inesperado disturbio en su viaje. La vida está llena de giros inesperados. Y tal vez no planeas que ciertas cosas salgan mal, pero si salen mal, no deben detenerte. José no planeó estar en un pozo. Él no planeó trabajar como esclavo en la casa de Potifar. No planeó que una mujer mintiera sobre él. No tenía planeado ir a prisión. Quería ser rey, pero fue aprisionado. Pero al leer la historia de José, él dijo, lo que hicieron para dañarme, Dios lo usó para mi bien. Las cosas pasan y revelan lo profundo de tu fe. Porque cuando Jesús les preguntó, ¿dónde está su fe?, ellos la tenían, solo que no la usaron de forma correcta. ¿Siguen conmigo? Tomaron la decisión de dejar que la situación negativa hablara más fuerte que su fe. Todos tomamos decisiones importantes en la vida. El éxito al cumplir esas decisiones depende de lo bien que manejemos las emociones estando bajo ataque. Y la clave al hacer la transición para ir más allá en la vida y tener una mejor vida, lograr más en la vida, tiene todo que ver en cómo manejes tus emociones cuando la dificultad viene. ¿Cuántos saben que cometemos más errores cuando la dificultad viene? Cuando las cosas no salen como queremos. Decimos las cosas más ridículas. ¿Ah? Cuando las cosas no salen como queremos, culpamos a alguien más. Nunca queremos vernos para localizarnos, para ver dónde estamos. Ellos dijeron, Señor, vamos a morir. Vamos a morir. Pero esa no era su misión. Él no dijo, chicos, vayan en medio del lago, la tormenta vendrá, cuando ésta llegue griten como si se fueran a morir, luego yo despertaré de la siesta y voy a calmar la tormenta. No, él no planeó hacer eso. Porque él puso la responsabilidad de llegar al otro lado en los discípulos. Lo que oyes de Dios, eres responsable. Lo que oigas de Dios, lo que digas al Señor me dijo, son cosas por las que eres responsable. Y siempre que algo nuevo se intente. ¡Auch! Y siempre que algo nuevo se intente en la vida. Cuando intentes algo nuevo en la vida, debes manejar tu habilidad mental efectivamente. Porque la mayoría de los problemas no son externos, sino internos. Pablo habla sobre expulsar cada imaginación y pensamiento que se exalta en contra de Dios.
Tu problema más grande está entre tus dos orejas. Se llama cerebro, tu computadora. Mala información se guarda ahí. Porque basura entra, basura sale. Lo que pongas ahí es lo que puedes sacar. Y queremos que buenas cosas salgan de nosotros y nunca nos damos tiempo de poner esas cosas ahí. ¿Cómo puedes esperar cosas buenas dentro si no pusiste nada ahí? Debes poner cosas ahí, ¿cierto? Y Jesús les dio la palabra para ponerla en su mente. El otro lado. Pero eso fue suplantado por vamos a morir. ¿Por qué? Porque eso fue más en ellos que lo que Jesús dijo. ¿Verdad? La habilidad mental es una herramienta o mentalidad que usamos. ¿La usamos para pensar? ¿Usamos la habilidad mental para responder? ¿Usamos la habilidad mental para aprender y recordar cosas en la vida? Para eso son nuestras mentes, para guardar. Es un tanque para guardar. Guardamos cosas ahí. Y lo que guardamos en la mente es lo que pensamos. A lo que guardamos en la mente respondemos. De lo que guardamos en la mente aprendemos. Lo que guardamos en la mente es lo que recordamos. Y debemos poder tener la capacidad mental de manejar lo nuevo. Israel no pudo entrar a la tierra prometida, como lees en la historia en Números. La razón del por qué no pudieron entrar no fue porque no los quisieran dentro. Él quería que ellos entraran. Dijo, entren y posean. Pero ellos entrarían ¿con qué? Una mentalidad egipcia. Una mentalidad de fallas. No cambiaron su mente. Y he descubierto que si quieres vivir en la tierra de gigantes, debes pensar como uno. ¿Ah? Todo lo que en la vida te vuelvas comienza con tu proceso de pensamiento. Porque muchas veces queremos cosas, pero no tenemos la mentalidad para eso. Si pido que levanten las manos si quieren ser millonarios, levanten sus manos, ya veo manos levantadas. Pero ser un millonario no es dinero. Es la mentalidad. ¿Cuántos de nuestros jóvenes que son atletas, 22, 23 años, les dan millones de dólares? Y claro, debido a su talento. Y mucho antes de que se retiren, están en quiebra. No fue el dinero, ¿cierto? Era la mentalidad. Así es. Su mente estaba en gastar, gastar y vivirlo todo. ¿Verdad? Esa era su mentalidad. Gastarlo. Fácil viene, fácil se va. Lo que se va nunca vuelve. ¿No es cierto? Y yo no siento lástima por ellos tampoco. Si le das prosperidad a un tonto, tomará decisiones tontas. Bien dicho, Randy Morrison. Así que debemos tener la mentalidad. Los discípulos no tenían la mentalidad. Jesús tenía su mente fija. Vamos para el otro lado. ¿Su mente estaba fija en qué? En el otro lado. Ellos no fijaron su mente ahí. Aun cuando zarparon, su mente no estaba fija. No puedes entrar al año siguiente con la misma mentalidad que tenías el año pasado o el anterior. Unas personas quieren ir para atrás. ¿No sabes que la vida debe ir hacia adelante? Deberías mejorar cada año. ¿Alguien sabe de qué hablo? Cada año tú deberías ser más listo y mejor. A mi edad soy más listo que cuando tenía 30 años. Era un tonto a los 30. Pero ahora soy más listo. ¿Por qué? Porque al pasar de los años usé mi capacidad mental. ¿Para qué? Para aprender. Puedes aprender qué hacer y aprender qué no hacer. ¿Correcto? Algunos estamos atorados en los no hacer, pensando que tendremos resultados de cosas que no funcionan. ¿Eh? Hacemos cosas esperando distintos resultados. No tuvieron los resultados que querían. ¿Por qué? Debido a su mentalidad. Y estas son las habilidades que necesitas. Necesitas la habilidad de manejar el impacto de las condiciones externas. Para que cuando vayas contra condiciones externas, cosas en el exterior,
que bombardean, que compiten por el interés de tu mente, compitiendo para aprisionarte, condiciones que tratarán de condicionarte, tú tendrás una mentalidad que no permitirá que te condicionen. ¿Cierto? Ellos no lo hicieron, permitieron que les dijera qué decir. Necesitas habilidad para manejar tus prioridades. ¿Cuál es tu prioridad cuando se trata de la vida? Y habilidad para manejar tus emociones. Somos criaturas emocionales. Todos tenemos emociones o sentimientos, como niños pequeños. ¿Quién en el mundo les enseñó esto? Hijo, no puedes hacer eso ahora. No, eso no es bueno hacerlo. ¡Uy, eres mis sentimientos! ¿Y ellos viven de sus qué? Sentimientos. Quieren que les digas cosas lindas sobre ellos aunque estén haciendo algo incorrecto. Nos preocupamos tanto sobre las emociones de los niños y no queremos perturbar sus emociones. Pero crecerán sin saber cómo lidiar con la vida. Porque no todo saldrá como lo planeaste. Pero debes apegarte al plan. Este pasaje en Lucas capítulo 8 nos da más entendimiento de por qué los discípulos de Jesús no pudieron apegarse con la decisión de cruzar al otro lado. Ahora podemos aprender esto debido a su inhabilidad de manejar el inesperado disturbio de la tormenta. La razón por la que las personas toman decisiones que los hieren o hieren a otras personas es porque no saben cómo manejar la vida. La vida debe manejarse. Cuando las cosas pasan, debes aprender a manejarlas. Como los manejes, determinará cómo termines. Unas personas pueden manejar la vida bien, así que deciden, voy a hacer esto. Dicho así, su capacidad mental no estaba ahí, no se desarrolló. Y no solo debe desarrollarse físicamente, ponemos mucho énfasis en nuestro físico, el cuerpo físico, la cara física y cómo nos vemos. Estamos atrapados con eso y gastamos millones de dólares en cómo nos vemos y no tenemos nada en el cerebro. La apariencia te lleva hasta un punto. Después las personas descubren lo tonto que eres y adiós. Así es. No puedes vivir en eso. Debes tener más dentro de ti que solo tener el brillo. El brillo puede decepcionar. Tal vez no sea real. Pasa tiempo desarrollando tu mentalidad. Pasa tiempo creciendo desde tu interior hacia afuera. Porque entonces podrás manejar la vida. ¿De acuerdo? La vida es para personas maduras. Por eso tus hijos siguen en casa siendo entrenados. ¿Por qué entrenas a tus hijos? Entrenas a tus hijos en cómo lidiar con la vida, cómo lidiar con la decepción. Tú no los alejas de la decepción, les enseñas cómo lidiar con ella, cómo manejarla, cómo responder. Cuando se comportan mal y actúan feo, dices, no lo hagas. ¿Cómo respondes? Debes aprender a lidiar con la vida. Porque la vida te lanzará unas bolas curvas. El inesperado disturbio. Y exploremos rápido, específicamente lo que influenció la habilidad de los discípulos a apegarse a la decisión de ir al otro lado. Número 1. La inhabilidad de los discípulos de cumplir la decisión de Jesús fue influenciada por las condiciones del lago, condiciones externas. No puedes dejar que lo externo te condicione. Porque si eres como yo observo a las personas. Y algunas no tienen instinto interno de cómo responder a la dificultad. Dicen cosas disparatadas. Yendo al aeropuerto, a veces cuando el avión se retrasa, hay una razón para que se retrase. Pero algunos creen cuando llegue ahí el avión debe estar listo para llevarme a donde voy. Pagué mi dinero. Pero no se dan cuenta que el avión del que dependen viene de otro lado. No tienen un avión para cada ciudad. No, hay aviones moviéndose. Ese va de Nueva York a Chicago y de Chicago para acá. Y a veces una tormenta aparece. Una tormenta viene y retrasa el vuelo. Y te retrasa. He llegado al aeropuerto a veces y las personas están fuera de sí.
La misma persona que estaba emocionada por ir de viaje, ahora está molesta. Porque el avión no está ahí. Y van con el encargado de la ventanilla y dicen cosas estúpidas. Caminan todos molestos y lo dicen a gritos. Así de tontos son. No volaré en esta aerolínea de nuevo. ¡Wow! Como una vez dije, no pude soportar oírlo. Vi a la persona y dije, vaya, ¿planea comprar su propio avión? Es verdad. Las condiciones externas nos hacen decir y declarar cosas cuando no sale todo como queremos. Los discípulos comenzaron a implementar la decisión. No pudieron cumplirla, sino que permitieron que su mentalidad los sometiera a la presión externa. No te sometas a la presión. No te rindas a ella. No digas lo que quieren que digas. Di lo que tú crees al inicio, antes de estar en medio. Antes de julio, cuando julio venga, apégate a lo que dijiste en enero. Voy a llegar al otro lado. ¿De acuerdo? No habrá diferencia. Las condiciones externas no predicen mi futuro. Mis palabras protegen mi futuro. Lo que digo predice mi futuro. Así es. Y la presión externa hizo que su mentalidad se sometiera. Lo diré así. La condición del lago les dio una excusa para no cumplir su compromiso a la decisión de ir al otro lado. Excusas. Porque a veces, cuando las cosas salen mal en la vida, lo primero que queremos decirnos es, bueno, no creí en eso desde el principio. Y esa condición revela lo que tienes en tu interior, ¿no? Comienza contigo. Comienza contigo, como individuo, acomodando tus asuntos, parando el ruido y diciendo, aguarda un minuto, ahora déjame verme a mí mismo. Analízate tú mismo. David comenzó ¿con qué? Motivándose a sí mismo. ¿Y por qué debe ser motivador? El desánimo no se mueve al frente. Las personas hacen tantas cosas. Tienen hábitos autodestructivos. Todo porque están ¿qué? Desanimadas. Cuando estás motivado, no haces cosas raras. Cuando las cosas funcionan para ti, no. Quieres seguir moviéndote en esa dirección. Pero cuando las cosas no funcionan bien, ¿qué pasa? Nos desanimamos y luego dejamos que ciertas cosas entren en nuestra vida y no deben estar ahí. Y debemos aprender a motivarnos solos. Porque cuando esté dicho y hecho, tendrás que levantarte y caminar. Llevaron a un hombre en camilla a Jesús. No había espacio. Ellos subieron al techo, lo bajaron sobre su camilla. Luego, cuando Jesús vio su fe, él le dijo al hombre, estás sano. Levántate. Camina. Toma tu camilla. Y una vez que encuentras la respuesta para las enfermedades de tu vida, podrás levantar tu camilla y caminar. Podrás manejarlo. ¿Estás escuchándome? Debemos estar buscando respuestas. No quiero pasar el resto de mis años tratando de lidiar con los problemas. No, si evita que yo pueda avanzar, si evita que pueda ir adelante, no quiero lidiar con eso, quiero que se vaya. ¿Verdad? ¿Y qué hizo David? ¿Se motivó solo? Tienes que motivarte solo. Para motivarse solo, primero cambió su enfoque de la situación presente o circunstancia a las posibilidades. La crisis por la que pasaba, la circunstancia por la que pasaba, él cambió su enfoque de eso a las posibilidades de una solución. Dicho así, estaba esperando que algo cambiara. La segunda cosa que David hizo para motivarse fue crear un clima de agradecimiento a Dios para intervenir. Hablemos de ese un poco más. Cuando pasamos por cosas duras, somos la peor persona que puede acompañarnos. ¿No es así? Bueno, estoy enojado y este mundo apesta, las cosas son tan malas. No te pregunté todo eso, ¿cierto? Nos gusta quejarnos, nos gusta murmurar o cantar las
alabanzas de la dificultad. Así somos. Pregunta a las personas. Trata mañana. ¿Cómo estás hoy? Hoy, amigo, todo es duro, todo está mal. Ni siquiera son agradecidos de estar vivos. ¿Sí me escuchas? Y a veces debemos aprender a volvernos agradecidos. Y las personas en este planeta humano, que deben ser las personas más agradecidas en el universo, deben ser las personas que viven en el mundo desarrollado. Pero nos quejamos más que otras personas en este planeta. Y no me veas de esa forma. Nos quejamos sobre todo. Hace mucho calor. Hace mucho frío. ¿Verdad? En el verano, cuando la temperatura sube, las personas se quejan, uy, es tan incómodo, no puedo esperar al invierno. Oí a alguien decir eso y yo dije, discúlpeme. Tal vez algo en su mente no funciona aquí. ¿No puede esperar al invierno? Bien, volveré y le hablaré en febrero, alrededor del 5 de febrero. ¿Ah? Esa misma persona dirá, no puedo esperar al verano. Nunca felices, nunca satisfechos. Nos quejamos sobre lo que tenemos, nos quejamos sobre lo que no tenemos. Creemos que si no nos quejamos, no vivimos. La vida es sobre quejarse. Muy fuerte. No me gusta el color, no me gusta eso. Creemos que somos los inspectores de la tierra. Que si todo no encaja en nuestro pequeño mundo, no está bien. El mundo es más grande que tú. Tú eres solo un pedazo. Así es. Pero amamos quejarnos. Nos quejamos de la gasolina. ¿Cuántos creen que la gasolina está cara? Vamos, una persona, dos personas, bien, de acuerdo. Vamos, tú crees que es cara, ¿cierto? ¿Sabes cuánto cuesta un galón de gasolina en Londres? $8. ¿Sigues quejándote? Ellos pagan más por ella. Y a alguien más le va peor que a ti. Y quejarte no cambiará tu situación. Porque nos quejamos por eso y no bajo. ¿O sí? Y las cosas por las que te quejas no cambian. Encuentra un acercamiento diferente. Te quejas sobre tu vida y no cambiará, porque si quejarse cambiara las cosas y las hiciera mejor, entonces todos nos quejaríamos. Israel se quejó y pasó 40 años más en el desierto. No toma 40 años el ir de Gosén en Egipto a Canaán. Dicen que se lleva solo 2 semanas caminando. Pero años. Quejarte ensancha la brecha en tu vida. Agradecer acorta la brecha en tu vida. ¿Cuál vas a elegir? Vamos. Porque agradecer crea un clima para que Dios trabaje. Escucha esto. Agradecer es siempre un requisito para lo sobrenatural. Nunca tendrás lo sobrenatural de Dios en tu vida si no eres una persona agradecida. Dios dijo que cuando se quejan, sirven al enemigo. Pasaron 40 años porque se quejaban. ¿Qué es esto? Se quejaban sobre el maná. Se quejaban por no tener carne, les dio codornices y los hizo comer a más no poder. Vamos, lean las escrituras. A Dios no le gustan las quejas. Las quejas despiertan su ira. El agradecimiento despierta su presencia. Vamos, por favor. ¿Correcto? Es un requisito, el agradecimiento. Es el termostato por el cual el espíritu es valuado. Sabré dónde estás espiritualmente si te quejas o si eres agradecido. Eso me muestra dónde estás con Dios. ¿Y conoces la historia de Jesús alimentando a la multitud en Juan capítulo 6? Que cuando quiso alimentarlos,
Tomó lo poco que tenía, porque lo que le brindaron no era suficiente para alimentar a la multitud. Los discípulos se quejaron. ¿Qué es esto entre tantos? Esa fue la queja. Se llevaron a Jesús. ¿Qué es esto entre tantos? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo, Jesús. No va a pasar. Son muchas personas. Necesitamos despedirlos. Y hablaban sobre el problema. ¿Correcto? Jesús, Él nos enganchó en esa clase de conversación. Amigos, cuando leen su Biblia, Dios nunca se engancha con la negatividad. Moisés clamó porque los egipcios venían. Dios dijo, ¿por qué me clamas? Yo no veo eso. No veo en dónde estás, veo a dónde vas. Vamos, por favor, porque Dios sabe el final desde el principio. Claro que sí. Jesús dijo, voy a preparar un lugar para ti. ¿Por qué no podemos emocionarnos? Porque sabemos que esto no es todo. Claro que sí. Este no es nuestro final. Por favor, Pablo dijo que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Vamos, por favor. Jesús dijo, voy a preparar un lugar y volveré. Oye. No veo para abajo, veo para arriba. ¿Ah? Puedes ver para abajo si quieres, porque crees que es todo. No. Eso no es todo. Si esto es todo, estamos condenados. Pablo dijo, si solo en esta vida tenemos esperanza, somos las personas más miserables, ¿escuchaste? Si solo en esta vida tenemos esperanza, somos las personas más miserables. Así que si tenemos esperanza más allá de este mundo, no seremos miserables entonces. Ayudaré a alguien hoy. Cuando Jesús recibió lo poco para que Él lo cambiara, tuvo que entrar en la arena del agradecimiento. Recuerda, lo dije, quejarse ensancha la brecha. El agradecimiento acorta la brecha. El quejarse mantiene las cosas en una situación imposible. El agradecimiento las hace posibles. Lee esto. Jesús tomó la pequeña hogaza de pan, el verso 11 de Juan capítulo 6, y Jesús tomó los panes y después de dar gracias, nada pasó hasta que primero dio gracias. Dar gracias mostró la temperatura de su espiritualidad. Los discípulos se quejaban y eso mostró que no estaban inclinados hacia lo que Jesús iba a hacer. La Biblia dice que Jesús los tomó, luego de dar gracias, los distribuyó a los discípulos y los discípulos a los que estaban sentados, y lo mismo con el pescado, tanto como quisieron. Y vemos una necesidad cubierta. ¿Por qué? Porque alguien fue agradecido. ¿Estás presente esta mañana? Sé que estás bajo una fuerte convicción, pero es bueno. Porque pasamos más tiempo como quejándonos. Obsérvate esta semana. Saca tu iPad o tu teléfono inteligente y saca una libreta. Ya sabes, la libreta que tienes ahí dentro. Y cada vez que te quejes, márcalo. Cada vez que agradezcas, márcalo. Y no hagas trampas, es real. No trates de engañarte. Y luego al final del día lee y ve qué tienes. Porque la mayoría del tiempo se gasta en quejas. Debería tener un instrumento aquí. Y tocarlo. Salmo 50, verso 23. Lee lo que dice aquí. Quien ofrece alabanza, me glorifica. Quien ofrece alabanza, quien es agradecido, glorifica a Dios. Y para aquel que ordena su camino o conversación, sí, le mostraré la salvación. Dios dice, te mostraré la salvación cuando cambies tu boca.
Cuando pases tu tiempo siendo más agradecido, el agradecimiento es como un magneto, atrae la presencia de Dios. Quejarse atrae los problemas. Bien dicho, Randy Morrison. Por ejemplo, encontramos al apóstol Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, quienes crearon un clima de agradecimiento a la mitad de los momentos difíciles y obtuvieron la atención de Dios. ¿Y dónde está Dios? Él no se presenta porque nunca lo invitas. El agradecimiento es una invitación. Cuando dices gracias, Señor, lo estás invitando a tu situación. Cuando te quejas y lo culpas, Él se aleja. Dios va donde es celebrado, no donde es tolerado. ¿Cierto? ¿Lo quieres contigo? Comienza a agradecerle. La Biblia dice en todo, no dice por. Es una gran diferencia. En es diferente a por. En todo, da gracias, pues es la voluntad de Dios. No por todo damos gracias. En todo. Y si tienes un accidente, ¿sigues vivo? Debes decir gracias, Señor. Gracias. Estuvo cerca. No quejarte. ¡Ay, por Dios, mi auto! Como el tipo que su esposa tuvo un accidente. Ella dice, tuvo un accidente terrible. Y él dice, ¿el auto está bien? Él pone más valor en las cosas externas que en su esposa. Y muchas veces le ponemos más valor a las cosas. Las cosas materiales. Las cosas materiales pueden reemplazarse. El trabajo que pierdes puede reemplazarse. Vamos. Y debemos poner más valor a las cosas eternas que a las cosas temporales. Y aquí vemos a Pablo y a Silas en prisión, y la historia es así, que estaban ministrando y luego una joven mujer vino. Ella era una adivina y ella siempre le dijo la fortuna a las personas, y las personas que la usaron hicieron mucho dinero con ella porque las personas siempre quieren saber qué me depara el destino, qué me depara el destino. Por eso algunos van con esas personas y ellos pueden mentir. Solo Dios sabe tu futuro. ¿Sí? Pero ellos pensaban que con brujería podían obtener conocimiento de lo que vendría. De algún modo, esta fue la primera vez que dijo la verdad. Ella dijo, estos hombres son los sirvientes del Dios Altísimo. Escúchenlos, escúchenlos. Bien, ella decía la verdad, pero ella tenía un espíritu malo. Porque si Pablo y Silas la hubieran aceptado, ella seguiría trabajando en un espíritu familiar. Y las personas creerían que podían tener a Dios y la brujería al mismo tiempo. Y él necesitó aclarar el aire y dijo, lo que dice es verdad. Recuerda, el diablo es un ex empleado que fue despedido. Él estuvo ahí antes de que llegaras a la escena. Él estaba alrededor cuando Dios dijo, hágase la luz, así que conoce la verdad. ¿Pero qué hace? La corrompe. Y ellos hablaron al espíritu de la mujer y le mandaron que saliera, y al momento de que el espíritu salió ya no pudo decir el futuro. Algo está influenciando tu vida, para bien o para mal. Por eso Jesús expulsó los espíritus de las personas. El joven cuyo padre lo llevó con Jesús y dijo, ayúdalo. Que los discípulos le dijeron que ayudara al chico que ellos no pudieron. Trataron de aconsejarle y no pasó. Trataron de hablarle y no pasó. Trataron todo, y cuando Jesucristo vino a la misma escena y él vio a los discípulos trabajar duro tratando de ayudar al chico, el padre vino con Jesús y dijo, ayúdame. Traje a mi hijo a tus discípulos y no pueden ayudarlo. Ayúdame, Señor. Y la Biblia dice, Jesús le habló al Espíritu. Porque primero preguntó, ¿cuánto tiempo ha sucedido esto? Él dijo, desde la infancia. Y luego fue tras el Espíritu. Cosas pasan en la vida de los niños que se manifiestan luego en la vida. ¿Correcto? Y lo que necesitas hacer es ir tras el espíritu de las cosas. Él fue tras el espíritu que estaba en el chico, y la Biblia dice que el espíritu lo dejó y el niño estuvo bien.
Otra vez encontraron a un hombre en un cementerio que se cortaba solo. ¿Ves a las jovencitas que se cortan solas? Es un demonio. ¿Por qué quieres cortarte? No me gusto. Soy fea. Soy muy gorda. Eres gorda, pero tu cara está así. ¿Gorda? Es un espíritu. Porque este hombre que se había estado cortando en el cementerio, cuando Jesús vino, la Biblia dice que comenzó a convulsionar. Y decimos, necesitamos saber quién eres. Y Jesús ordenó al espíritu que saliera. El espíritu salió de ese hombre y escucha esto. El espíritu entró en los puercos. Por eso los judíos no comen puerco. Entró en los puercos y se pusieron violentos. La violencia es un espíritu. Lidiamos con síntomas, pero Dios lidiaba con lo real. Cuando esa mujer actuaba, Pablo le habló al espíritu en su interior y ordenó al espíritu que saliera. ¡Ay, vamos, por favor! Y así fue. Los que renacimos tenemos esa habilidad. Él dice, ¿podrás echar? Vamos, por favor. La iglesia se ha alejado del poder de Dios. E inutilizan a las personas. No, debemos poner las manos en las personas y debemos echar demonios fuera. Debemos echar espíritus fuera. Los espíritus del enemigo han secuestrado al mundo. No me hagan continuar. ¿Cierto? Volvemos con Pablo y Silas. Esa fue gratis. Fueron puestos en prisión porque liberaron a esta chica que era explotada por demonios. Ya en prisión, Pablo y Silas crearon un clima de agradecimiento que brindó la liberación sobrenatural para ellos. Bien, si te pusieran en prisión y no hiciste algo malo, pasarías todo el tiempo hablando con el guardia. ¿Guardia? Yo no lo hice, amigo. Yo no lo hice. No fui yo. ¿Cierto? Y luego le dices a tu compañero de celda, amigo, yo no lo hice, en serio, no fui yo. Tú pasarías tu tiempo hablando así. Ellos no lo hicieron. Mira cómo respondieron. La Biblia dice que fueron lanzados a la prisión y al leer del verso 16 al 34 del 16º capítulo, descubres que fueron lanzados a la prisión interna para que nadie los viera, por hacer algo bueno. Pero lee cómo respondieron. Verso 25, Hechos 16. ¿Sigues despierto? Pero a medianoche, justo antes de la transición, de la noche a la madrugada, cierto, cuando estás en un problema, el problema está aquí y tu liberación está acá, determina si vas para atrás o si vas a ir para adelante. Agradecer te lleva adelante, quejarte te lleva para atrás. ¿Sí? Y estaban en una encrucijada en la vida. ¿Y qué decidieron hacer? Mira lo que decidieron. Pero a medianoche, Pablo y Silas estaban ¿qué? Vamos, lee tu Biblia. ¿Estaban qué? ¿Estaban qué? Estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Ves la diferencia? Y ellos estaban en prisión, ¿cierto? Estaban orando. No dice que comenzaron a orar. Es muy importante. El cómo entras en una dificultad determina cómo saldrás. ¿Ah? Si entras con una actitud, no es mi culpa, es culpa de alguien más, entonces tienes una actitud muy mala. Pero ellos entraron cantando alabanzas a Dios. Salieron cantando alabanzas a Dios. Es muy importante cómo entras a las cosas. Y ellos cantaban alabanzas a Dios. Y lee esto, y los prisioneros los oyeron. Oigan, amigos, las personas los oyen. Te llamas creyente, lleno con el Espíritu Santo, y no puedes lidiar con la dificultad. Van a decir, pues, ¿a qué clase de Dios sirves? Mírate, no eres diferente a nosotros.
Dices que no nos quejemos y tú te quejas también.